Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 27 de abril. Agradable el clima, no tan duro como en pasados miércoles. Creo que la primavera y verano están siendo algo leves con nosotros. Y bien, pues muy contentos de tener con nosotros hoy a dos invitados muy especiales que nos visitan de la Ciudad de México. Viene Ricardo Noriega, especialista, lighting designer, conocido también en redes sociales como el señor Luz, y Pepe Casís, director de Ventor México. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Gran día. Bien, muchas gracias. Ángel, gracias. Bienvenidos, pues muy contentos de estar aquí con ustedes. Antes de iniciar el programa platicábamos sobre temas de iluminación, de paisaje, de la tecnología de la iluminación. Y bueno, antes de meternos a estos temas que nos traen aquí hoy, platicar un poquito el contexto. Ustedes, Noriega, ¿cómo llegaste a ser especialista lighting designer? ¿En qué consiste esto? ¿Qué podemos entender con este contexto de palabra? Y enseguida tú, Pepe, que nos platiques. Mira, Ángel, vamos a poner una línea del tiempo. Yo hoy por hoy tengo 58 años y al ser nativo de la Ciudad de México tenía acceso a los teatros. Entonces mi primer contacto fue el Teatro de Bellas Artes y eso me llevó a entender el lenguaje de la luz, el lenguaje espacial y me empujó a la arquitectura. De ahí en aquel entonces, te estoy hablando a finales de los 80s, empezaba a existir un lenguaje en donde la arquitectura le abría los brazos a la iluminación. De acuerdo. ¿Okay? Pero en aquel entonces le llamábamos alumbrado, era extremadamente técnico, pero alumbrar una nave industrial, alumbrar un estacionamiento, alumbrar un estadio de fútbol. Sí. ¿De acuerdo? Fue evolucionando en donde se le dio su espacio a la estética, a lo que se conoce hoy por hoy como iluminación arquitectónica. Eso es en lo que concierne a mí. Buenísimo. Pepe. Pues bueno, yo te diría que la parte más interesante de la iluminación y sobre todo en el contexto exterior es cómo se logra generar un escenario diferente sobre textura, sobre la arquitectura, sobre lo que es la noche y el día, la apreciación de una ciudad o de un bosque o de una fachada, en donde la iluminación genera un ambiente totalmente diferente a lo que es el día de la noche. Correcto. Y entender ese cambio es la clave. Claro, ¿no? Claro. Necesitamos, yo creo que sí, obviamente necesitamos la luz por muchas razones, artificial para vivir y convivir con ella. Pero el tema es cómo. Claro. ¿Y cómo hacemos esto, mi querido Noriega? Tenemos la gran fortuna de que hoy por hoy tenemos acceso inmediato a la información. Claro. Eso no puede ser ya pretexto. En el siglo pasado sí había problemas para accesar a la información. Hoy por hoy no. ¿Cómo accesamos? Uno, tener una conciencia firme de la parte técnica de la luz y por el otro lado, tener una conciencia sólida de cómo trabajar los espacios. Proporción. Simple y sanamente proporción. Agarremos la proporción de los espacios y lo perfumamos con luz. Es hoy por hoy como debemos de entender a la iluminación arquitectónica. Señores. Bien. En el contexto natural, es decir, el paisaje, dentro y fuera de la ciudad, igual se trabaja la iluminación fuera de la ciudad, campo, digamos. ¿Cómo entender la delicadeza o estética de la que debe ser aplicada para los árboles? Ponías, por ejemplo, la ceiba, ¿no? Y un contexto en el que no se aprovecha este cuerpo vegetal. ¿Cómo hacerlo? ¿Vas tú o yo?
Bueno, Dale, dale. gracias. Ahí te va. Si existe un árbol que es bendito, es una ceiba. Tiene textura, tiene historia, ¿sí? Te habla, te exige respeto. Pero si nosotros pensamos primitivamente en cómo iluminarlo, pues la primera idea sería de abajo hacia arriba. Eso diríamos los arquitectos en general, ¿no? Sí, ¿Ok? Y técnicamente, ok, te quieres adosar al fuste de la ceiba, ¿ok? Ya sea macho o hembra, para que, para poder arañar la textura de las púas, sí. hecho, y técnicamente consideraste cómo vas a afectar al árbol en las raíces, por pegarte al fuste, por querer sacar la textura. Dos, si consideraste antes, mi joven arquitecto, ok, las características físicas en las que se va a comportar ese luminario que vas a empotrar a piso o que vas a tener sobrepuesto, ¿consideraste las características técnicas de los materiales, el tipo de pintura, el tipo de acabado, acero inoxidable o acabado anodizado? ¿Qué hay? El luminario en una ciudad como México, ¿es el mismo luminario para una ciudad como Mérida? ¿Cómo considerar esos factores técnicos a favor y con esto prever, Pepe, estarás de acuerdo conmigo? Evitar que el cliente, el usuario final, llegue a comprar al año hasta 2 veces el mismo equipo. Correcto. Va a tener que cambiarlo. Antes de eso y de responder de ese punto tan interesante, Noriega, vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, pueden encontrar Más que Arquitectura en Spotify, verlo en YouTube también, y bueno, estamos en redes sociales como Más que Arquitectura. Retomando temas de iluminación, antes de salir a corte, Noriega, preguntabas a Pepe, materiales de luminarios para exterior. Todos sufrimos con este tema, garantías, se echan a perder, se sulfatan algunos otros. ¿Qué es lo adecuado para este clima, Pepe? Mira, hay varias opciones. Como todos conocemos, las más comunes son el acero inoxidable. Y hay que considerar que dentro de los aceros hay diferentes tipos de aceros. Hay aceros que se llegan a oxidar y hay aceros a un grado marino. Obviamente, mientras más complejo sea, o no complejo, sino mientras sus características sean más específicas con un acero 316, pues obviamente el precio va a ser más caro. Y muchas veces no sabemos decidir por qué irnos, si por un acero o por un acabado sobre aluminio que pueda resistir la corrosión, el ambiente duro del agua o de la tierra, que en este caso en la península es lo más corrosivo que tenemos, es lo más duro que tenemos en el subsuelo. Y la otra parte pues son los termopolímeros, que también son una muy buena opción. Y nada más que ahí el problema que tenemos obviamente es la potencia de la luminaria, la disipación del calor. Los plásticos generalmente lo que hacen es que aíslan el calor, y los aluminios o los metales lo que hacen es que disipan el calor, que es lo que hay que hacer para que la vida de la fuente luminosa y de la electrónica que va dentro de la luminaria pues puedan dar lo que tienen que ofrecer. ¿Sí? Entonces, hay varias opciones que tomar en cuenta, y la información está. Yo creo que es un tema de que quien fabrica especifique y dé la información para que uno pueda tomar esa decisión de qué es lo idóneo para ocupar, digamos, en el caso de acuerdo, de esta iluminación. Ahora, Noriega, ¿cómo consideras hoy en día el estado de la industria de la iluminación? Hablando de especificaciones, como dice Pepe, ¿cómo estamos recibiendo esta información? ¿Cómo estamos utilizando los arquitectos, los luminarios hoy en día? Entonces, ¿qué pasa con esta comercialización, uso de las luminarias, la estética y también el punto técnico aplicado? Aquí hay un punto, Arqui. Pepe lo acaba de decir. Sí hay acceso a la información, pero no hay acceso a la conciencia.
Siempre me he preguntado, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con la conciencia sí, Arqui, entonces? y la conciencia, ¿de qué, Noriega? Arqui, y la conciencia de las características técnicas. En el siglo pasado, la luz no era otra cosa más que lúmenes, luxes, candelas. Hoy por hoy, la iluminación es miliamperes, vida útil, disipación de carga térmica, chips, pistas. Ahora la iluminación es electrónica. Pues entonces, ¿cómo no va a ser vital factores como los térmicos? Pero la gente piensa que los LEDs no se calientan. Claro que se calientan. Y por supuesto que el hecho de ser electrónica exige cuidados con la parte térmica. De acuerdo. ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está hoy en día el uso de estos tipos luminarios? Los arquitectos, ¿qué pasa con los arquitectos? No sabemos esta parte técnica, no trabajamos con los especialistas adecuados, tal vez. El especialista de iluminación se le sobrenombra como Lighting Designer, ¿de acuerdo? Son pocos en el mercado, aunque ahora hay una oferta que es atractiva para el mismo. El gran detalle aquí, Pepe, es cómo hacer entonces. ¿Es responsabilidad del fabricante? Sí. ¿Está en las manos del OEM, Original Equipment Manufacturer? Sí. ¿De quién es la responsabilidad para que esa información llegue y se fabrique una conciencia? Obvio que la información está en mi celular, en mi móvil, sí, pero la conciencia, la experiencia, ¿a quién le hago caso? ¿Quién me va a ayudar a entenderlo? ¿El fabricante? ¿El importador? ¿El comercializador? ¿O desde las aulas, desde el primer semestre de la carrera? ¿Dónde está el secreto, Pepe? Yo creo que no se ha estructurado de qué manera, y por eso estamos hablando del tema. Definitivamente yo pienso que como diseñadores de equipo sí tenemos la responsabilidad de marcar los atributos técnicos y el uso de las luminarias, pero definitivamente debe de venir acompañado con talleres técnicos, igualmente con los medios adecuados que son los académicos y los profesionales, los especificadores. Los lighting designers. Los lighting designers. Entonces, aquí tenemos que trabajar en conjunto para educar, para transmitir la información y igualmente para hacer estas pruebas o talleres físicos. Yo creo que esa parte es la que más valor le puede dar a quien finalmente va a proponer, diseñar e instalar. Claro. Noriega, hoy en día, las redes sociales y la iluminación, hablabas antes de iniciar el programa, hubo un salto cuántico, 2 años, 3 años para acá, pandemia, etc. ¿Qué pasó con esta adaptación hoy en día de la industria de la iluminación? A la industria le costó mucho trabajo entender el cibermundo. Estaba acostumbrado a que el visitador, el agente de ventas de la marca de iluminación, estuviese una vez a la semana en el despacho del arquitecto o en la obra, con muestras físicas. Como decías, Arqui, le traje esto. Mire, Arqui, le traje esto. ¿Ok? Sí. Perfecto. Pero, ¿y después de la pandemia? ¿Cómo hacer llegar la información al Arqui? ¿Cómo hacer llegar a la obra la información? Pero basado en la experiencia. Ya no es posible que se acepte a un proveedor que llegue solamente con el catálogo en la mano o el catálogo en PDF. Sí. ¿De acuerdo? Lo que se necesita para crear conciencia es la experiencia vivencial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. La literaria tenemos acceso a todos, pero y a la experiencia vivencial, la que platica Pepe, tenemos que regresar a ese ejercicio en donde con el Arqui Junior, con el Arqui Líder, sí, vamos a darnos unos besos de ojo. ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? Unos besos de ojo es cuando tienes el luminario en tus manos, pero sin encender. Ya. ¿De acuerdo? Y lo volteas, lo giras, lo ves 369 grados, ¿ok? Lo ves de frente y dices muy decididamente, échamelo.
Ok. ¿Sí? ¡Pum! Y sientes ahora sí lo que son 100 luxes, 1000 luxes, te dejas empapar por lo que son 2700 Kelvin, 1800 Kelvin. Si no nos salimos de los estándares, el punto de confort, la luz va a seguir siendo la misma. Punto. Y este punto de confort, entonces, hablamos ya del usuario, Sí, sí. no tanto del diseñador o del arquitecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que queremos habitar espacios con el mismo tipo de luz? Y esta innovación que no tenemos ahorita como usuarios, ¿qué está pasando? No puedes, Pepe, estarás de acuerdo conmigo, que no puedes estar secuestrado por un proveedor inculto. El mercado exige proveedores letrados, conscientes y con experiencia para poder transmitirlo y compartirlo. Porque el usuario final, es obvio, está en manos del profesional. Claro. Pero Pepe, ¿quién dice que sí es realmente un profesional? No hay, o sea, no existe un distintivo hoy en día. Especializado para la iluminación. Exactamente. Entonces, definitivamente estamos en manos de todo tipo de personajes. Entonces, Claro. por esta parte, yo creo que es súper importante generar alianzas para transmitir esta información, para que logremos dar opciones. O sea, porque el tema de la iluminación hoy en día también se ha abierto la cantidad de posibilidades, la cantidad de posibilidades de iluminar, de cómo iluminar, vamos, grados de apertura, como comentas, Ricardo, temperaturas de color. Realmente no tenemos a alguien que podamos decir, bueno, me está dando las opciones adecuadas o no. Va a depender mucho también del gusto que uno tenga, donde quiera habitar y el tipo de iluminación que estamos trabajando, ¿no? Si es un tema comercial, si es un tema de paisajismo, si es un tema, ¿no? Entonces, sí hay, yo definitivamente pienso que debe de haber una especialización y debe de haber una conciencia tanto del usuario como del profesional, como del fabricante, como del especificador. Tenemos que buscar hablar lo que sí y lo que no. Claro. Digo, esto con el punto, Noriega, de mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitamos espacios iluminados de manera artificial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es que la iluminación logra esto en las vidas de las personas? Si nos vamos al Génesis, ¿okay? El hombre, la mujer, somos seres fotosensibles. Somos unas luciérnagas, ¿de acuerdo? Sí. Somos unos pollos. Cacaraqueamos a la salida del sol. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y nos debemos ir a dormir al esconderse el sol. ¿Hecho? Entonces, si respetamos y tenemos conciencia del ciclo circadiano, ok, ahí es donde empezamos. Ahí es donde empezamos. ¿En qué momento hacer uso de la luz artificial y en qué momento sublimar el uso de la luz natural? Correcto. Ok, eso nos lleva entonces a entender desde un principio la orientación en el desplante y en el programa arquitectónico. ¿De acuerdo? Suena ilógico que en una ciudad tan llena de luz, con tal riqueza como Mérida, tengamos que encender la luz artificial a las 12 del día. Claro. Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Tú escuchas Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, hoy platicando temas de iluminación. Retomando el tema, Noriega, la iluminación y la salud están íntimamente relacionados. Durante el corte dabas algunos ejemplos, pero echando un paso para atrás, los ciclos circadianos, ¿cómo entender esto a manera de cómo nos ayuda o cómo nos perjudica también? Mira, cada vez que converso con alumnos, les pregunto, levanten la mano, ¿quién ha viajado a países nórdicos? Son pocos. Sí. Pero levantan la mano. Y les pregunto, oye, la luz de las 12 del día
en la ciudad en donde estuviste. Estocolmo. Hecho. Noruega. Estocolmo. No. Noruega. Es la misma que en Mérida a las 12 del día. ¿Con cuál te sientes más vivo? Con la luz de... Ahora vamos a bajarnos de los nórdicos. Vámonos a Inglaterra. Un día común en Londres a las 12 es la misma sensación de vida que en Mérida a las 12. Claro que no. Es vida. Reaccionamos a eso llamado luz. Reaccionamos a variables como la temperatura de color y reaccionamos a factores como el IRC, el índice de rendimiento de color. Por eso es que a nosotros los latinos nos encanta que el rojo sea rojo, el rosa rosa. ¿Okay? Claro. Y eso lo vives en Mérida y en Oaxaca, pero no en Londres ni tampoco en Estocolmo. Así es. Bueno, ¿qué pasa con la gente que sale huyendo de esos países nórdicos por la depresión? ¿Cómo puedes vivir en ciudades que son grises? ¿Cómo? La salud. Claro. Hablabas, Pepe, de los hospitales. Es un punto ahí clave. Claro. Hoy tienes la manera de controlar cosas que no podías controlar antes, desde lo que pones dentro de la luminaria hasta cómo controlas eso que está dentro de la luminaria. La intensidad, ¿no? El flujo, la temperatura de color y el rendimiento cromático. Todas estas variables van a hacer que el ser humano reaccione de cierta forma. Entonces, se ha demostrado que con pacientes que están enfermos, postoperatorios, tienen una recuperación muchísimo más rápida solamente si tienen ventanas al lado de la cama y pueden estar recibiendo la luz del sol. Pero no todos los hospitales tienen habitaciones que tienen esta bendición de tener una ventana junto a la cama, ¿no? Y que además estén bien ubicadas para que realmente puedan ver el sol salir o el sol ocultarse. Pero tenemos la iluminación artificial. Y la iluminación artificial puede mimetizar esta iluminación o este ciclo, ¿sí? Si tú puedes controlar lo que estás enviando a través de los fotones que puedes estar enviando a través de la iluminación y la manera en que lo haces, la incidencia de la luminaria, ¿no? De acuerdo. Noriega. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Y además, un detalle, Arquis. ¿Qué pasa con los Arquis? Mi problema con los Arquis Cuéntanos. A ver, en el siglo pasado, se hizo un esfuerzo titánico para crear una cultura de la luz. Hoy por hoy debemos de enfocarnos en la conciencia de la luz. Si voy a diseñar arquitectónicamente una habitación de hospitalaria o una habitación de hotel en el mercado de hospitalidad, ¿por qué se sigue pensando en la luz hasta el final? ¿Cuándo va a ser el día que se tenga conciencia de la luz? Desde el sketch, desde el instante que agarras lápiz, pluma o mouse, desde ahí considerar la luz. ¿Cuándo vamos a tener esa conciencia? ¿Por qué seguimos en un mercado en donde el arquitecto recuerda la existencia de la luz media hora antes de inaugurar? Ándale. ¿Por qué, Arquis? ¿Por qué ese fenómeno? ¿Y es solo los Arquis, Noriega? O también podemos adjudicar parte de esto a la gente que desarrolla edificios, ¿no? Y que cuando llegue el punto de iluminación deciden recortar ahí el presupuesto y como arquitecto podrías decir, oye, ¿y qué pasa con esta especialidad? Hay que meterle, ¿no? Y a veces no hay tiempo para estas cosas. Ok, no hay tiempo, pero entonces regreso a la conciencia. Si desde el desplante, desde los alzados, se considera la luz, va a estar dentro del presupuesto, ¿de acuerdo? No hasta el final, porque me faltaron focos. Claro, es algo que se dibuja del inicio. Desde el inicio. A concebir un corte. Estamos hablando de luz y espacio. Efectivamente. Ok, no puedes pensar en un perfume sin las notas. Así es. Pasa con la luz. Hoy por hoy está dejando de ser un ente de lujo, que como se consideraba.
Hoy es vital. A mí me interesa que tu espacio habitable sea confortable, no vivible. Quiero que sea confortable, que la rentabilidad de un desarrollador inmobiliario en verticalidad, ¿sí?, su producto sea diferenciado. Claro. ¿Ok? Independientemente de la orientación de la planta, pero tiene que ser un producto diferenciado y por qué no hacerlo con la luz. Pero no puede ser si desde un principio no consideró el detalle lumínico. Así Señores, es. ¿Cómo entender cómo ha evolucionado, o como decías tú, Noriega, un salto cuántico en cómo consumimos luz en materia de, pues, ha pasado una pandemia y estamos un poco saliendo más o menos de esta situación y pasamos mucho tiempo en espacios donde no pensamos pasar tanto tiempo y trabajamos en esos mismos espacios y las horas cambiaron, las horas que pasamos en esos espacios cambiaron por completo. ¿Cómo evolucionó entonces la industria de la iluminación por un lado y el diseño de la iluminación? la industria, y Pepe, creo que va a estar de acuerdo conmigo, okay, entendió que no hay cosa más importante que el usuario final, no el cliente. El cliente es aquel personaje que paga. El usuario final, el que realmente está bebiendo la luz con sus ojos. El personaje que está en su laptop durante la pandemia, sí, pero sin luz en el rostro. No es similar a cuando una bella doncella quiere maquillarse en una habitación de hotel. Claro, un hotel carísimo, pero que no tiene luz y mucho menos tiene la cromaticidad. Es justo eso. Pagas una habitación de hotel cara. Y no te puedes maquillar. No te puedes maquillar. ¿Ok? ¿No suena injusto? ¿No suena inhumano? ¿Ok? O, por ejemplo, los caballeros, ¿sí?, de bigote y barba, que no te puedas afilar, ¿sí?, y alinear perfectamente la barba. ¿No es justo? ¿Quién pensó en la luz en la habitación del hotel? ¿Quién pensó en la luz del baño? ¿Quién? ¿A última hora? ¿Quién no habíamos quedado que el secreto está en la conciencia de la luz desde el sketch, desde el alzado? Conciencia. Es lo único que pido. Y es lo que ha cambiado. Pepe, ¿tú qué consideras que ha cambiado en este sentido? ¿Cómo consumimos la iluminación hoy en día? ¿Cómo ha cambiado la industria en ese sentido? Pues mira, yo creo que una parte es la industria, pero en base a todo esto que ha ocurrido en los últimos 2 años, más allá de lo que comentas, que tienes toda la razón, o sea, poder tener la iluminación suficiente por una parte y por otra parte, que lo hagas cómodamente, ¿no? Sí. Que no sea la lámpara frente a tus ojos y entonces, ¿no?, sino que lo puedas hacer cómodamente, porque tenemos la tecnología para hacerlo. O sea, hay N cantidad de maneras de iluminar, ¿no? Cenital, frontal, lineal, en fin. Pongámonos a ver, durante este tiempo de encierro, algo muy chistoso es que no nos veíamos tan bien en la imagen de la pantalla. Claro. No sé si les pasó y se dieron cuenta. Y el mercado automáticamente empezó a sacar estas luminarias circulares para poner frente a uno. Claro. Y entonces que la persona que te está viendo del otro lado, pues no esté viendo un ente pálido, sin color. Con media sombra en la sombras, cara. exactamente, Claro. ¿no? O sea, fíjate, eso fue para mí lo que más me impactó. Entonces, de repente empezaron a salir las lamparitas estas y te dabas cuenta quién tenía una y quién no. Claro. Era Porque evidente. ya podías ver a alguien perfectamente bien iluminado y era más agradable, porque estás pasando horas y horas en entrevistas de trabajo con personas. Y es muy interesante, yo sí me di cuenta de esto, ¿no? Porque Claro. sí la iluminación te cambia Sí. a ese nivel, ¿no? Y la percepción de los demás va con base en eso, ¿no? Claro, no. Entonces, si te perciben cansado, con No sé si sombras, estás por estos enfermo efectos de o- luz, ¿cómo puede ser efectivo en una junta? Entonces, claro. Estado de ánimo. ¿Ok? Llámale vibración, llámale estado de ánimo, pero al final de la historia, yo estoy leyendo tu rostro. Te estoy compartiendo en una ciberjunta, ¿ok? Pero te estoy viendo a los ojos. No es tan agradable estar en una ciberconferencia, ¿sí?, muteado de imagen.
Claro. Mutearse de imagen. Pues, ¿para qué Dios nos Hablamos regaló por los teléfono ojos? mejor. Pues mejor te marco. ¿Sí? De hecho, el lenguaje a los ojos, ¿sí?, automáticamente nutre al cerebro. ¿Ok? Y no hay vuelta de hoja. El mayor porcentaje de información que llega al cerebro es vía los ojos. ¿De acuerdo? Y los ojos es luz. Dame una riqueza cromática, dame una riqueza de flujo luminoso, dame una riqueza de uniformidad, ya sea sobre la vertical o sobre la horizontal. Con vertical me refiero al rostro, con horizontal me refiero al respirador, ¿ok? Pero hazlo a mi favor. Ahora, no es justo que ahora con tanta herramienta que hay a la tecnología y a la miniaturización y a la electrónica, no podamos, ¿sí?, hacer y capitalizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos con esa idea, Noriega. Ok. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Hoy hablando de iluminación con Pepe Casís, Ricardo Noriega, invitados que vienen de visita a la Ciudad de México. Ahora bien, Noriega, platicabas antes de salir a corte el tema de salud, platicamos la iluminación, el tema técnico y del tema de paisaje. Estamos hablando de materiales y de especificaciones que nos facilitan la vida para vivir los espacios. Hace un momento decían, oye, en los aviones sí hay buena iluminación en los baños. ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? Y también preguntabas, ¿acaso hay en el presupuesto de diseño del arquitecto una partida dedicada a la iluminación? ¿Cuántos responsables hay en este proceso? Y ese es un Arqui. Le voy a decir la siguiente. ¿Okay? Oiga, Arqui, así como existe la partida presupuestal para fontanería, para instalación hidráulica, sanitaria, ¿ok? Sí, está la partida de material eléctrico, ¿ok? Sí, pero eso son termomagnéticos, son breakers, es ductería. Pero ¿tiene usted en este instante en su borrador presupuestal la partida específica para iluminación? ¿Está usted considerando, ¿sí?, las temperaturas de color que van a regir el espejo de maquillaje de la recámara principal? ¿Está usted desde su borrador conceptualizando el confort visual en el baño del restaurante? Pero desde el sketch y la partida presupuestal, o una vez más como en el siglo pasado, ya vamos a entregar mañana. Sí, se inaugura mañana. Mete unos focos. Lánzate por unos focos a la tlapa. Que sean LED, ¿no? Y que sean LEDs. Pídete unos LEDs, ¿sí? Ok, obvio vas a encontrar el estándar en el mercado, ¿de acuerdo? Y luego ya estás pidiendo una temperatura de color determinada, estás pidiendo una cantidad de lúmenes por watt, ok, estás pidiendo una cromatía y peor, estás pidiendo que no flicker, que no tengan ese parpadeo. Recordemos que hoy por hoy la luz es electrónica y la electrónica es delicada. De acuerdo. Ahora, un punto para ir cerrando, muy importante, nos encontramos en Yucatán, ¿no? Hay un desarrollo inmobiliario importante, una oferta de vivienda importante también, y vemos muchas veces que el diseño de iluminación es el caso de lo que acabas de platicar. Entonces son dos puntos. ¿Qué pasa con estos proyectos inmobiliarios, Noriega y Pepe, de este lado? ¿Qué pasa con la industria de la iluminación, con productos más accesibles económicamente para este tipo de proyectos, ¿no? Porque siguen siendo espacios habitables, de lo que estamos hablando. Mira, cuando estamos hablando de lugares como Mérida y con la experiencia de varios años, desgraciadamente lo que comentabas, Ricardo, si estamos con temas de que a último minuto vamos a resolver el tema, pues imagínate si vas a verlo de la misma forma en un exterior. O sea, Claro. generalmente, y no es en todos los casos, pero en la mayoría, pues tal vez no está a la mano el producto.
o el producto que está a la mano es un producto muy estándar, Ya. ¿no? Que hablar de malo y bueno pues no es lo adecuado, sino si está considerado para el uso que le vas a dar. Entonces tienes ya otro factor, independientemente de la potencia del IRC y de todos estos temas, pues vas a tener que velar también el tema de va afuera. Sí. Entonces va a resultar que esa fuente luminosa va a durar, va a estar, ¿no?, de acuerdo a lo que vas a necesitar o no. Y pues muchas veces la respuesta es no. Entonces la inauguración va a estar bien, el problema viene después. Claro. Pues tienes una instalación que es complicada, es muchas veces en exterior, muchas veces con uso rudo, muchas veces de cierta forma. Entonces, hay tantas otras cosas que considerar cuando estás hablando del exterior, ¿no? Y adicionalmente a los cuidados de lo que quieres resaltar o lo que necesitas iluminar para las personas. Sí. Entonces, ahí entran más variables que tal vez no se tomaron en consideración desde el inicio y peor aún al final De un proyecto del así, ¿no? Sí. Entonces el resultado pues no es lo que uno esperaba en el papel, en los planos. Y es la tendencia general. Es grande, Sí. es grande, sí es importante. Noriega. Basándome, sí, en los diálogos de Platón, en específico en el mito de la caverna, el objetivo es crear conciencia, ¿de acuerdo? E insisto lascivamente en ese punto. Si el arquitecto hoy por hoy toma conciencia de todas las variables de esta ecuación lineal, que es la iluminación en un espacio habitable, un espacio con confort, ok, esa conciencia nos va a dar el divino regalo de un magnífico presupuesto. Tú vas a tener unas partidas presupuestales bajo control. Claro. Vas a comprar a buen precio, vas a calcular tus compras, ¿ok? Y va a ser a favor del cliente o del inversionista, en el caso de desarrollo inmobiliario, ¿de acuerdo? Que se basa por el control del costo por metro cuadrado. Si es un negocio, sí. Entonces, ¿por qué no utilizar la luz como un valor agregado, ¿ok?, para este producto? Hagámoslo extremadamente sencillo, ¿ok? En el siglo pasado, yo sé que no es el caso de ustedes, pero era una costumbre un poco primitiva en el siglo pasado el recostarse después de un día de cansancio, ¿ok? Y decirle a tu vecino o a tu vecina de la cama, oye, párate a apagar la luz, ¿no? Tan sencillo como tener un apagador de escalera a un lado del buró o ahora con tu móvil. ¿Dónde está la magia negra? ¿De acuerdo? ¿Qué querías? Que una luz, ¿sí?, te dijera, párate tú, Claro. ¿ok? Y apágalo. ¿Qué pasa? Sí, son metros lineales de ducto, de acuerdo, de 3/4 de pulgada. De acuerdo, son metros lineales de conductor, de acuerdo, del calibre Pero tal. lo vale al 100 claro para que lo ese vale. momento que estás diciendo. Por supuesto que lo vale. De hecho, ejercicios tan sencillos como estos se convierten hoy por hoy en valores agregados para el mercado inmobiliario. De acuerdo. Antes de irnos, ¿qué hay para las generaciones más jóvenes que vienen haciendo arquitectura, buscando este eco en una mejor intención de diseño de iluminación? Pepe. Yo pienso definitivamente, uno, involucrarse en el conocimiento que existe gratis, digital. Hay bastante. Esa es una. Dos, lo académico. Buscar los diplomados, buscar dentro de la misma carrera, los talleres son fundamentales. Y si pueden irse todavía más atrás, el profesional, el que ya está ahí, el lighting designer, la empresa dedicada, que tiene ya un currículum, que sabe. Y cuatro, pues si tenemos acceso a laboratorios, a fabricantes, yo creo que nadie va a cerrar las puertas a
a estas personas que están creciendo, que están educándose, para que justamente de lo que estamos hablando hoy, mañana no sea un tema. De acuerdo. Noriega, ¿con qué te quedas el día de hoy? Para los jóvenes, Sí, embriáguense los ojos. de acuerdo. Sí. Agarra, métete al baño de la casa de la abuela y cambia el foco. Sí. Por el que quieras, en el baño de la cocina. Pero acaba con ese sufrimiento. ¿no? Pero acaba con él. ¿De acuerdo? Juega con temperaturas de color. Ve a la palería de la esquina y cómprate 3 focos con diferente temperatura de color. Sí. Compra un foco chafa. Y bebe. ¿Por qué es chafa? Okay. Cómprate un foco caro y bebe el por qué es caro. Pero bebe la luz a través de los ojos. Embriágate los ojos. Nutre el alma a través de la calidad de la luz. La iluminación, el diseño y todas esas características estéticas es otro tema. Hoy por hoy, chavos, mis jóvenes arquitectos, beban luz y razónenla con conciencia. Eso es mejor. Buenísimo. Ricardo Noriega, Pepe Casís, muchísimas gracias por la visita el día de hoy. Muy contentos de tenerlos. Muchísimas gracias, Ángel. Encantado. Gracias, Mérida. Nos vemos hasta la próxima con más que arquitectura. Ahí Bye. se ven.